el partido de extrema derecha español, Vox, celebró un evento en Madrid que reunió a figuras de derecha de toda Europa en un intento por reunir a la base del partido antes de las elecciones. La extrema derecha europea se reúne en Madrid para apoyar a Vox y Milei profundiza la crisis diplomática con España. El partido de extrema derecha español Vox celebró un mitin en Madrid que reunió a figuras de la extrema derecha de toda Europa en un intento de consolidar la base del partido a un mes de las elecciones de la Unión Europea. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, envió un discurso en vídeo a los 11.000 asistentes al mitin de precampaña electoral. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, subrayó en vídeo la importancia de la movilización en la campaña electoral. Estamos en vísperas de unas elecciones decisivas, porque por primera vez el resultado de las elecciones europeas podría finalmente terminar con mayorías antinaturales y contraproducentes. Tenemos que mantenernos enfocados, mantener los pies en la tierra y la mirada en el horizonte. Es hora de la movilización. Pero la estrella del mitin fue el presidente de Argentina, Javier Milei, quien en su estancia de 3 días en España consiguió crear una crisis diplomática sin precedentes al insultar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y tildar a su mujer Begoña Gómez de corrupta. Comenzó su discurso diciendo que su asistencia era un imperativo moral. Arremetió contra el socialismo antes de atacar a Pedro Sánchez. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. El líder de Vox, Santiago Abascal, se felicitó por el crecimiento del apoyo de la extrema derecha que prevén las encuestas. La reunión en la plaza de Vistalegre visualiza la coordinación internacional de grupos hasta hace poco marginales. Pero no todos estaban contentos. Al otro lado de Madrid, en la plaza de Colón, grupos de izquierda realizaron una manifestación denunciando a Vox como partido fascista. I'm here because in Vistalegre we have a summit of hate and we must fight against the fascists because we must mobilize and defeat this fascist far-right parties. La izquierda reprochó que un grupo de empresarios españoles se hubiera reunido con el presidente argentino. Michael Cohen renunció este lunes en el contrainterrogatorio de la defensa que robó dinero a la organización Trump. Bueno, el juicio contra el expresidente Donald Trump en Nueva York entra en su recta final esta semana. La defensa interroga nuevamente a Michael Cohen, el exabogado y hombre de confianza de Trump. Hoy Cohen admitió haber robado a la organización Trump decenas de miles de dólares cuando un abogado del exmandatario intentaba socavar su credibilidad. No está claro si la defensa llamará a algún testigo y mucho menos si el virtual candidato presidencial republicano subiría al estrado. Hoy el expresidente volvió a referirse al caso que se le sigue en Manhattan. Escuchemos. This case should be dismissed. It should have never been brought. And the judge is highly conflicted. He's a corrupt judge. He's highly conflicted. He's totally corrupt. And he's interfering with an election. Mientras tanto, el juicio de Trump continuará esta semana con la excepción del miércoles y el viernes. Se espera que además pase parte de su tiempo este fin de semana en Nueva Jersey durante el día festivo de Memorial Day. El político taiwanés Lai Ching-te asumió el cargo de presidente de esta isla autónoma y democrática reivindicada por Pekín, que lo considera un peligroso separatista que llevará guerra y declive al territorio. Taiwán tiene un nuevo presidente. Asumió hoy ya, en un contexto político de bastante controversia, sobre todo teniendo en cuenta la postura que tiene China con respecto a este territorio irredento para Pekín, la isla de Formosa, como la llamaban, si mal no recuerdo, los portugueses, y finalmente ya hay un nuevo presidente. Eso no quita que Pekín siga manteniendo sus intenciones de unificar China. Es algo que se verá hacia el futuro. Recuerden que los chinos siempre planifican con tiempo. Así que este político taiwanés, de nombre Lai Ching-te, asumió el cargo de presidente de la isla, que como les comentaba está reivindicada por Pekín, que lo considera a Lai Ching-te un peligroso separatista
que llevará guerra y declive al territorio. Así lo han definido desde Pekín. Como les comentaba, y ya esto es histórico, China considera a la isla como parte de su territorio. Recuerden que esa separación entre Taiwán y el resto de China viene de la lucha entre el Kuomintang y el Kuomintang, entre Mao y Chiang Kai-shek. Y aumentó la presión política y militar sobre sus autoridades durante los 8 años de presidencia de Tsai Ing-wen, que han visto un fuerte deterioro de las relaciones entre Pekín y Taipei. El nuevo presidente tiene 64 años, fue ganador de las elecciones llevadas a cabo en enero del año 2024. Hasta ahora era el número 2 de Tsai y comparte con ella su firme defensa del modelo democrático de la isla. En el pasado, llegó a describirse como un trabajador pragmático por la independencia de Taiwán. En los últimos tiempos, Lai suavizó su retórica y abogó por mantener el status quo en el estrecho de Taiwán, es decir, preservar la soberanía del territorio, que dispone de gobierno, moneda y ejército propios, pero sin declarar formalmente la independencia. La ceremonia fúnebre del presidente Ebrahim Raisi será celebrada el día de hoy, 21 de mayo. Sin lugar a dudas, una de las noticias de mayor impacto mundial de las últimas horas es la muerte del presidente iraní, Ebrahim Raisi. Se ha confirmado oficialmente que mañana, 21 de mayo, va a ser la ceremonia fúnebre de Ebrahim Raisi, que murió a los 63 años durante un accidente aéreo en medio de un viaje en helicóptero desde Azerbaiyán. Raisi fue un clérigo religioso de la línea dura que fue elegido presidente de Irán en 2021. Durante su periodo como jefe de Estado, Raisi trazó su estrategia para expandir la influencia regional de su país, apoyando militantes a lo largo y a lo ancho de Medio Oriente, acelerando el programa nuclear iraní, sospechado de perseguir el desarrollo de una bomba atómica, y llevando al país al borde de una guerra con Israel. En aquellos tiempos, Irán experimentó una de las más fuertes olas de protestas antigubernamentales en décadas y una crisis económica derivada de las sanciones internacionales. También tenían un alto nivel de desempleo. Fue acusado por décadas de violaciones a los derechos humanos y es objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. Durante la presidencia de Raisi, el gobierno enfrentó muchas protestas en su contra, luego la muerte de una mujer joven kurda, Maya Amini, que estaba en custodia policial. Las autoridades respondieron con una brutal represión que incluyó asesinatos y ejecuciones. Bueno, ahora se confirmó que la ceremonia fúnebre de Raisi se celebrará en Tabriz, mañana 21 de mayo, mientras que Irán ha declarado, como les contábamos más temprano, 5 días de luto. De acuerdo con los funcionarios, los cuerpos serán transportados a Tabriz, ciudad ubicada al noroeste, para ser llevados inicialmente a medicina forense y posteriormente mañana dar inicio a los rituales velatorios. El primer ministro indio Narendra Modi murió y 2 civiles resultaron heridos en 2 ataques insurgentes en la Cachemira administrada por la India, en vísperas de la 5ª fase de las elecciones generales del país asiático. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado este lunes al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamas, Yahya Sinwar, entre otros. Tendremos que hablar de información internacional que tiene que ver con Hamas, con la guerra en Medio Oriente y con una orden de arresto por parte de la Corte Internacional de Justicia respecto de integrantes del grupo terrorista Hamas, porque la Corte Penal Internacional emitió esta orden de arresto contra los jefes de Hamas y contra el premier israelí Benjamin Netanyahu, contra el presidente. La Corte Penal Internacional señala a los terroristas palestinos y al líder israelí de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y esta medida también alcanza al ministro de Defensa, a Yoav Gallant. Bien, las solicitudes se basan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, en la guerra en Gaza justamente, y se extienden asimismo
a varios cargos del grupo islamita Hamás. En su solicitud, el fiscal solicita justamente autorización a los jueces para emitir órdenes de arresto contra Yahya Sinwar, jefe del movimiento de resistencia islámica Hamás, Mohamed Diab Ibrahim al-Mahri, conocido como Dave y comandante en jefe del ala militar de Hamás, las brigadas Al-Qassam, así como Ismail Haniyeh, el jefe de la oficina política de Hamás. Sí, porque Khan los considera penalmente responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en territorio de Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre del 2023, lo que incluye el asesinato de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados, así como la toma de al menos 245 rehenes. Bien, Manuel, te sumamos porque esto es algo particular, ¿no? Que no va hacia un lado u otro, sino que apuntan tanto a integrantes de Hamás como al propio presidente israelí. Aquí la cuestión política es bastante compleja porque en realidad nosotros podemos ver la situación de la conformación de Hamás, del apoyo que Hamás ha tenido, acusaciones hechas también por el propio alto comisionado de Relaciones Exteriores, el alto comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, José Borrell, sí, que decía, bueno, Israel también en algún momento financió a Hamás para que sacara a Al-Fatah, porque Al-Fatah está de adorno también, estamos hablando de Mahmoud Abbas o Abu Mazen, pero en realidad la situación se ha ido de las manos y en realidad hay que ver si se logra la detención de Netanyahu, como ha sido el caso también del pedido de detenciones de Vladimir Putin. Claro. Pero en realidad acá tenemos dos grupos, dos opciones, dos ideologías que se están peleando. Uno muy cercano a los hermanos musulmanes, como es el caso de Hamás, que vos fíjate que Morsi había ganado en Egipto con los hermanos musulmanes y los sacaron de medio enseguida y tomó al Sisi, en una situación bastante compleja que tiene décadas que no se ha solucionado. Por ejemplo, se habla de dos estados y Israel ya no lo quiere. El Estado palestino que hubiera nacido ahora estaría absolutamente debilitado. Entonces hay que cuestionar la responsabilidad de los dirigentes que llevan a tanta gente a morir sin encontrar una solución que se podría encontrar si quisieran. Bien, reiteramos entonces, un fiscal pidió 2 órdenes de detención contra gobernantes israelíes, Benjamin Netanyahu y Galeán, por crímenes de guerra y lesa humanidad. Exactamente, entre ellos uso del hambre como método de guerra contra los civiles y el asesinato intencionado también. Más adelante vamos a volver con más información sobre este tema. Decenas de personas corrieron hacia un camión de ayuda que entregaba artículos de socorro desde un muelle frente a la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, porque lo que sucede con la crisis humanitaria se ha trasladado a los gazatíes, quienes han recurrido de manera desesperada por asistencia. Allí compartimos en imágenes y vemos cómo decenas de personas corrieron hacia un camión de ayuda que entregaba artículos de socorro desde un muelle construido por Estados Unidos, esto es, frente a la Franja de Gaza. Durante el fin de semana, las entregas de ayuda comenzaron a llegar a este muelle, mientras que Israel se ve bajo una creciente presión global para permitir que entren más suministros a este asediado enclave costero donde se vive esta guerra con los militantes palestinos del grupo Hamás y se avecina claramente una hambruna. La ayuda fue descargada en el muelle, llegó a través de un corredor marítimo desde Chipre, donde Israel inspecciona por primera vez, ¿no?, todo lo que tiene que ver con esta asistencia. Gran Bretaña, a su vez, dijo este viernes que había entregado su primer envío de ayuda a través del muelle, que llega ahora a estos gazatíes que, como ustedes pueden ver, están desesperados. Los grupos de ayuda, también las Naciones Unidas y los aliados más cercanos de Israel han exigido que se haga más todavía para poder llevar ayuda a Gaza, que consideran ha sido en gran medida desperdiciada por la campaña israelí que fue lanzada, ustedes recuerdan, el año pasado, exactamente el 7 de octubre, a partir de estos ataques liderados por Hamás.
Se combate la hambruna entonces a través de esta ayuda humanitaria para brindar asistencia a los más desesperados que en la actualidad son los gazatíes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Síganos en todas nuestras redes sociales donde compartiremos cada noticia de Venezuela para ti. Nos vemos en una próxima edición de Noticias Digital Visión.